Estimados estudiantes, tengan todos un cordial saludo. Mi intervención en el día de hoy corresponde en conocer e identificar los conceptos propios de la historia medieval. Asimismo, adquieran un conocimiento que sustente el hecho de comprender y reflexionar acerca de los fenómenos sociales, económicos y políticos en la actualidad para construir un diálogo constructivo alrededor del objeto de estudio. Por ello, se marca desde el tópico y las relaciones con la historia y la cultura, orientado hacia el reconocimiento de los diversos legados culturales en diferentes épocas y regiones del mundo. A continuación, comparto la siguiente reflexión. Y nos dice lo siguiente. Sin duda la confianza es la muestra de amor propio en sí mismo. Como bien lo señala la frase, levántate y camina. Si tienes que creer en algo, cree en ti con toda tu fuerza y comienza a luchar por ese sueño que quieres lograr. No te lamentes más, no eres el único que has perdido y que has caído. Lo importante es reconocer los errores y aprender de ellos. Inténtalo nuevamente, inténtalo. Ten fe y confianza en sí mismo y alcanzarás el éxito. Muy bien, estimados estudiantes, espero que haya gustado esa bonita reflexión. A continuación, pues, entremos en materia con los siguientes conceptos. Primer concepto, colonato. Es una forma de explotación de las tierras de cultivo que constituye una forma de transición entre el sistema esclavista del Imperio Romano y el sistema feudal que predominó durante la Edad Media. La tetrarquía es una forma de gobierno por la cual cuatro personas comparten el poder en el periodo conocido como el Bajo Imperio. Los bárbaros son tribus nómadas que se mantenían en la parte norte de Europa, lo que estaba a las afueras del Imperio Romano, y esos mismos invadieron esos territorios y despojaron a los romanos de sus pertenencias y sus propiedades. Imperio es una organización política de un Estado que se extiende su dominio en otros pueblos y que en general tiene el poder centrado en el emperador. Constantino fue un emperador importante en Roma. Edad Media, un periodo que abarca entre el siglo V y el siglo XV. Ahora bien, seguidamente formularemos tres interrogantes. Los interrogantes son, primero, ¿qué es Edad Media? Segundo, ¿cuáles fueron los periodos de la Edad Media? Y tercero, ¿en qué consistió la crisis y caída del Imperio Romano? Veamos entonces el primer interrogante, ¿qué es la Edad Media? Entonces, la Edad Media, sin duda, fue un periodo de la civilización occidental que abarcó más de 1000 años, comprendiendo entre los siglos V y XV. El término Edad Media se usó por primera vez durante el siglo XV para mostrar que ese periodo había sido una etapa ocurrentista, caracterizada por el estancamiento de la cultura, lo técnico y lo tecnológico, y que se encontraba entre la gloriosa antigua clásica y el esplendoroso renacimiento, que aunque, como quien dice algunos científicos historiadores contemporáneos, que no fue tan oscura que digamos, porque a partir de la Edad Media surgieron otras ideas, la necesidad de buscar, de investigar, de indagar aspectos importantes que posibilitó a que se diera una baja Edad Media y surgieran un nuevo pensamiento. Bien. El segundo interrogante que corresponde con los periodos de la Edad Media. ¿Cuáles fueron esos periodos de la Edad Media? Veamos entonces cuáles fueron esos periodos. El medioevo, por ser un periodo que comprende casi 1000 años, los historiadores lo dividen en dos etapas, alta y baja Edad Media. La alta Edad Media empezó entre el siglo V con la caída del Imperio Romano del Occidente entre el año 476, mezclándose un poco con la antigua tardía y culminó en el siglo X. En esta etapa inició la formación de los reinos europeos, la consolidación de la Iglesia Católica como institución unificadora de la sociedad y la expansión de los musulmanes
por el viejo continente. La Baja Edad Media abarcó entre el siglo XI hasta el XV y se caracterizó por la consolidación del sistema feudal y el surgimiento de la ciudad y la instauración de las monarquías en varios estados. Además, se presentaron eventos que ocasionaron crisis durante la época medieval y culminó prácticamente este periodo con la caída de Constantinopla en el año 1453. El otro aspecto y interrogante que hay que también analizar es la caída del Imperio Romano. Veamos entonces, la caída del Imperio Romano se da por unos factores que fueron determinantes. El primer factor fue el desorden militar. El segundo factor fue la crisis económica y sin duda, ya después está dividido y debilitado, obviamente, la invasión de los pueblos germanos o extranjeros. Veamos entonces en qué consistió ese desorden militar. Bien. Se dio una anarquía, sin duda se dio una anarquía militar en el Imperio Romano. Por una parte, la gran extensión del imperio favoreció la autonomía de los funcionarios provinciales y los ejércitos regionales. Esto ocasionó un vínculo local entre ellos, entre las tropas y sus comandantes. Con el tiempo, los ejércitos regionales depusieron a los emperadores y generaron unas circunstancias importantes. Esto generó sin duda guerras civiles, constantes guerras civiles, y los pretorianos, quienes protegían a los emperadores, conspiraron con ellos y muchos prácticamente quedaron sin guardia, digamos así, sin guardia presidencial. La otra parte es el tema financiero. Ya no se podía sostener a todo un ejército para conquistar otros territorios porque para eso se requiere capital. Y lo otro, la expansión territorial y el dominio territorial que estos ejércitos se encargaban de hacer no estaban generando mucha ganancia. Ante ello, aumentaron los impuestos y eso causó revueltas sociales por todo el imperio, a lo que se sumó la moneda romana, obviamente, que empezó a perder valor. Y entró además de esto, Roma entró en un declive comercial. En el comercio, con el tiempo, muchos habitantes se trasladaron al campo, bien fuera para vivir en sus propiedades rurales o, en caso que no tenían tierra, buscar un lugar para establecerse en esas zonas rurales y poder sobrevivir. Ahora bien, otro aspecto que quería también denotar es la división del Imperio Romano. Pero antes de esa división, es importante señalar ante esa división lo que hizo Constantino y la consolidación del cristianismo. ¿Y qué podemos señalar de él? Ante esta división, Constantino hizo grandes cambios. Primero, ordenó la construcción de una nueva Roma en la ciudad Bizancio y la renombró Constantinopla. La nueva ciudad provocó, obviamente, una separación aún mayor del imperio y pasó a ser un centro administrativo. El segundo cambio fue que promulgó la libertad de culto mediante el edicto de Milán en el año 313, a raíz de lo cual cesó la persecución y el mismo Constantino se convirtió en un exponente y practicante del cristianismo. Entonces, tras la muerte de Constantino, surgieron varios sucesores. Entre esos sucesores estuvo el señor Teodosio, quien llegó al poder en el año 379. Y sumaban dentro de su poder, pues se encargó de, oficializó realmente el cristianismo, la religión cristiana la oficializó, es decir, se consolidó aún más. Y esto permitió de que él se dedicaba a defender este tipo de doctrina y empezaba a perseguir también a las antiguas religiones paganas, a los que no eran practicantes del cristianismo, los perseguía. Tras la muerte de Teodosio, el imperio se dividió definitivamente y quedó en manos de dos hijos. Entre él fue Arcadio, que se quedó con la parte oriental del territorio romano, y Honorio con el occidente de Roma. Las secciones orientales del imperio resistió los ataques de los invasores germánicos, mientras que en la parte occidental el imperio cayó rápidamente y desapareció. El último emperador fue Rómulo Augusto.
fue derrocado por Odoacros. Odoacro fue un rey de los pueblos germanos, ¿verdad? De los Erulcos, en el año 476. Este fue un rey germano, fue un rey de la tribu germana quien derrocó a Augusto. Imagínense qué importante señalar este aspecto de, del predominio de los pueblos germanos sobre Roma. Ahora bien, veamos entonces lo que heredamos de la Gran Roma, de este legado. Primeramente, el latín, un idioma unificador. El segundo, la cultura romana, la literatura y su historia, una rica historia. Las esculturas, las pinturas y el código romano, es decir, que aún siguen vigentes en las leyes y en los designios de la norma que se practican en los centros de investigación y estudio del derecho. Bueno, a continuación, para ir orientando ya la parte de la actividad de aprendizaje, número 4, les cuento que estamos en la guía integradora número 4, actividad de aprendizaje número 4, registro número 2, prácticamente estamos ya en el ámbito histórico y vamos entonces a responder estos puntos. El primer punto es definir prácticamente estos conceptos, como por ejemplo tetrarquía, colonato, federación, que son territorios distribuidos y autónomos. En la actividad 2, que tiene que ver con los personajes y los hechos o los aportes que ellos han hecho. Por ejemplo, que hizo Teodosio, que hizo Atila, que hizo Eudroacros, que hizo Constantino. En ese sentido, pues, ir definiendo esos acontecimientos, aportes que ellos hicieron durante su gobierno. Finalmente, les socializó la rúbrica. Tiene tres aspectos que tienen que ver con indicadores del saber, del hacer y el ser, y los niveles de desempeño, que es el bajo, desempeño básico, alto y superior. Por lo tanto, la suma de esos, pues, da un resultado final. Les pido, por favor, que aprovechen el tiempo, organicen su tiempo de la mejor manera para que hagan las entregas de manera oportuna y eviten cualquier inconveniente. Les deseo éxito y que Dios me los bendiga. Disculpen cualquier inconveniente. Chao, los amo y los quiero mucho. Que Dios me los bendiga a todos.